Buenas tardes a todos. Aprovechando que la clase pasada estuvimos nosotros hablando sobre los modelos de Nussbaum, que es la primera aproximación que tratamos hacia los modelos estadísticos en relación con la demanda, la idea del tutorial de hoy o de la clase de hoy es que veamos un poquito esas aplicaciones cuando trabajamos con curvas que son naturales para la mayoría de ustedes, como es el caso de la curva normal, y cuando trabajamos algunas curvas un poquito diferentes, como va a ser este el caso de una función triangular simétrica, que la idea que nosotros trabajemos en este momento es ver cuando tenemos que hacer aplicación de integrales y cosas puntuales, cuando queremos revisar cuáles son los niveles óptimos de inventario a pedir o a mantener enfrentándonos a un periodo de tiempo específico. En este sentido, vamos a considerar el caso de que tenemos un producto cualquiera sea este, que compramos en 120.000 pesos y lo vendemos en 220.000 pesos. Esto, pues, como es evidente de la simple resta que podemos hacer acá, nos dejaría una utilidad de 100.000 pesos por cada unidad vendida. Y por el otro lado, haremos la liquidación del inventario que quede, porque como lo discutimos en clase, en razón a que son inventarios que se mantendrían por un año o que una vez pase determinada temporada no vale la pena mantenerlos porque por alguna razón ya se volverían obsoletos, tendríamos que liquidarlos a 60.000 pesos. Ahí generaríamos una pérdida de los mismos 60.000 pesos, que son la diferencia entre el valor de compra que tenemos marcado acá en 120.000 y el valor de liquidación que tenemos marcado en 60.000. Así que habiendo yo pagado 120.000 pesos por ese producto, con el objetivo de no conservarlo durante un tiempo infinitamente largo o muy largo, pues lo venderé en 60.000 y generaría una pérdida de 60.000 pesos en relación con el valor inicial de compra. Con esas dos consideraciones pendientes, que es la utilidad que se genera por cada producto y la pérdida puntual, voy a hacer el cálculo de los costos de excedente y los costos de faltante, que fueron los que vimos la vez pasada, denominados C sub O, que es el costo de excedente unitario. Listo, este es el costo excedente por unidad, y el C sub S, que es el costo de faltante por unidad. Listo. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí cada unidad que me quede? ¿Cuánto pierdo por cada unidad? Ya habíamos dicho que este costo de excedente es la diferencia entre el valor en que yo lo compro y el valor que yo lo vendo. Es decir, yo pierdo 60.000 pesos en caso de que me sobre producto, y el costo de faltante es la utilidad que dejo de percibir, pues por no tener la cantidad suficiente de productos para vender o para producir, según sea el caso que estemos tratando. En ese caso, esa utilidad que yo dejo de percibir es el precio de venta menos el costo de adquisición de ese producto puntual. Ya tengo entonces definidos estos dos factores, que son el costo de excedente y el costo de faltante. Dos de los factores más importantes para cuando nosotros hacemos el trabajo de un modelo de Nussbaum o un modelo pues, que se utiliza para planeación de un solo periodo. Recordemos que de la demostración que nosotros hicimos basados en la clase anterior, nosotros lo que tratamos de determinar es cuál es la función de probabilidad acumulada, y al final de cuentas, considerando la misma notación del modelo, encontramos que la probabilidad acumulada hasta un punto, cualquiera sea este, se define como la división entre el costo de faltante, que tenemos acá marcado como CS, dividido entre la sumatoria del costo de faltante más el costo de los excedentes que nosotros tengamos, que en este caso es C sub S dividido entre C sub S más C sub O. Aquí, pues como ya tengo yo calculados esos factores, que fue lo que acabé de hacer hace un instante, pues simplemente puedo hacer el cálculo de este, que es el costo de faltante, los 100.000 pesos, lo que dejo de ganarme por no tener suficiente producto, sobre la sumatoria del costo de excedente, lo que perdería, más el costo de faltante, lo que dejo de ganar. Esto me da 0.63, es decir, un 63%. Recordemos la notación que discutimos en la última clase, donde yo sé que G mayúscula de X es igual a la probabilidad de que la demanda adquiera un valor menor o igual a un valor puntual X. Es decir,
siempre estamos hablando que este g de x es una probabilidad acumulada. Luego no sería razonable en cualquier caso que esa probabilidad me dé ni en pesos ni en ninguna unidad diferente a las unidades que pues debe dar una probabilidad, que en este caso es un tema adimensional, es decir, en este caso porcentual, y tampoco sería razonable que este valor o estuviera por debajo de 0 o estuviera por encima de 1, siendo 1 pues la representación normal que nosotros hemos siempre trabajado de 100%. Acá entonces lo que hice simplemente fue calcular una probabilidad. La pregunta que nosotros en su momento sosteníamos, la inquietud que tratamos en su momento, es si esta es una probabilidad y el interés que yo tengo es saber cuánto inventario adquirir, es decir, yo quiero determinar es la cantidad óptima de inventario a ser adquirida, las unidades que debo comprar para mantener los niveles de inventario para un periodo puntual que yo esté trabajando acá, bien sea una estación navideña, o bien sea una temporada de Halloween, o bien sea un día cualquiera cuando yo hago la compra de periódicos, por ejemplo, que era nuestro caso de ejemplo puntual, que yo sé que el siguiente día ya pierden su valor, o la temporada navideña, terminada la temporada, el producto que tenemos allí pues ya no tiene sentido conservarlo porque va a tener que guardarlo durante todo un año, lo cual pues conlleva que el material se dañe, o sea, como se sufra alguna pérdida o incluso sepamos que su almacenamiento es demasiado grande, pues ya sabemos que no tendría sentido conservarlo. Con el tema del periódico es mucho más claro, porque yo muy bien sé que conservarlo para el siguiente día pues ya no tiene sentido. Finalmente el detalle y desarrollo de esos modelos de Nussbender está para que todo ese producto restante pues se considere como pues que ya no tiene aplicación después de cumplida la temporada o cumplido el momento para el cual yo hice la programación o la discusión del modelo como tal. Entonces recordemos, por un lado tengo la probabilidad, y por otro lado nosotros estamos tratando de determinar el número de unidades, que es lo que en realidad me interesa determinar del modelo. La pregunta sigue siendo cómo de la probabilidad yo llego a determinar el número de unidades que tengo que adquirir o que tengo que mantener en inventario para el día o la temporada o el instante puntual que yo esté analizando. Para resolvernos esa pregunta, lo que nosotros tenemos que claramente saber es cómo se comporta la demanda. La demanda puede tener diferentes formas de comportarse, pues sabemos nosotros que la demanda es variable, es una variable aleatoria. Sin embargo, esa demanda puede ser caracterizada mediante alguna curva de probabilidad, y esa unión entre una demanda desconocida, pero que puede ser caracterizable a través de una curva de probabilidad, y la probabilidad acumulada es lo que al final de cuentas me va a llevar a entender cuántas unidades yo debo tener allí, ¿sí? Si uno quiere ser todavía más juicioso y más puntual en la anotación, aquí yo lo que digo es que G de Q óptimo, donde yo tengo que determinar el valor, es esa división de G de X que yo acabé de obtener. En ese sentido, conociendo esa probabilidad acumulada y conociendo la curva de probabilidad que caracteriza la demanda, es que yo puedo finalmente llegar a determinar cuál es el valor de las unidades de inventario que yo tengo que mantener. Con esto en mente, entonces nosotros ya podemos empezar a determinar algunos factores y vamos a hacer aquí unos 3 ejercicios con esa curva normal que es natural para ustedes. Entonces, si yo conozco que la demanda tiene un promedio en unidades de 1000 unidades y una desviación estándar de 250 unidades, y que aparte de eso tiene un comportamiento a través de una curva normal, es decir, la demanda puede ser caracterizada a través de una curva normal. Entonces, digamos, se puede caracterizar a través de una curva normal. Entonces yo puedo empezar a aprovechar esta condición y trabajar precisamente con los valores que tiene la curva normal relativos a la probabilidad acumulada que nosotros estamos hablando en este instante. En ese sentido, recordemos que siempre que nosotros hacemos el cálculo de las curvas normales para hacer su estandarización, nosotros siempre decíamos que z es igual a x barra menos mu, ¿sí? Menos la media, pongo acá, sobre la desviación estándar. ¿Listo? O sobre el sigma. Entonces yo digo, cualquier z que yo vaya a calcular es igual a x menos mu sobre la desviación estándar. Estos dos parámetros en consecuencia
la desviación estándar y el promedio de la demanda se convierten en dos parámetros supremamente importantes que yo necesariamente tengo que saber para cuándo voy a trabajar con este tipo de curvas normales. Si yo no conozco cuál es la media y cuál es la desviación estándar, pues yo no puedo saber cuál es el valor de Q, porque al final de cuentas yo puedo tener diversos comportamientos de productos que tienen diversas demandas, pero que de alguna manera se comportan, si uno mira las gráficas, uno mira cómo es el comportamiento, se comportan de manera muy similar unas con otras. Si yo alejara las gráficas mucho, yo las podría ver todas muy parecidas o iguales en su comportamiento, pero cada una obedece a un proceso muy diferente, en el cual los valores de la media, los valores de las desviaciones estándar son diferentes porque son inherentes a cada proceso de venta o a cada proceso de demanda, como es este el caso puntual. En este contexto nosotros entonces tenemos que conocemos que la curva normal es la manera como podemos caracterizar el comportamiento de la demanda, y aparte de eso conocemos el promedio de la demanda, que es el μ, el promedio de la demanda en unidades, y la desviación estándar, que son 250 unidades. Nosotros entonces acá tenemos que z es igual a x menos la media o menos μ sobre sigma. Esto me lleva a mí a también poder despejar que ese valor de z que tenemos acá también es igual a la desviación. Bueno, dicho, si yo hiciera el despeje, porque lo que a mí me interesa es x, que es lo que para mí conforma el valor de q, entonces yo podría decir que x es igual a z multiplicado por la desviación, y a eso le sumaríamos entonces la media. Entonces yo tengo acá que x en consecuencia simplemente mando multiplicar la desviación a la izquierda, entonces me queda z por la desviación, y mando sumar la media a la izquierda y ya tengo despejado el valor que tengo ahí. Entonces tengo x igual a z por la desviación más la media. ¿Por qué estos valores son en este momento tan importantes? Porque es que yo primero debo buscar en la curva normal cuál es ese valor de z que me cubre el porcentaje que yo tengo indicado allí, y con los parámetros de desviación y media que yo tengo ya como parámetros de entrada al modelo, puedo hacer la determinación de x, que en definitiva esto es lo que para mí es la cantidad que debo adquirir. Esta de acá, la cantidad que se debe adquirir o que se debe producir para la temporada puntual o el momento puntual que estemos evaluando. ¿Listo? Así las cosas, entonces cualquier valor que yo haya acá pues simplemente será x igual a z. Ya determinamos ahorita el valor de z, lo haremos en el siguiente bloque que vamos a trabajar acá. La desviación dijimos que eran 250 unidades más la media, que en este caso son 1000 unidades. Listo, entonces nos quedará puntualmente definido en el caso que estamos trabajando acá, que el valor de Q, esa cantidad que se debe producir o adquirir, es esa desviación por el Z más la media, y ese Z es el que vamos a determinar a través del uso de una tabla para distribución normal estándar, como la que ustedes han manejado en más de una ocasión, y allí es donde haremos la determinación de los valores de Q. Si yo debo entonces hallar cualquier valor de X, pues primero tengo que claramente conocer cómo es ese valor, ese comportamiento de la demanda, para poder enlazar la probabilidad cubierta contra la demanda como tal, y eso nos permite hacer los despejes como este que estamos haciendo, que en este caso en una curva normal es muy simple, y que ya veremos aplicado a una curva triangular simétrica, lo cual es extensible en cualquier otra curva de probabilidad sin importar cómo sea su comportamiento, siempre y cuando tengamos plenamente determinado y claro cómo es ese comportamiento que nosotros tenemos allí y lo podamos expresar a través de alguna fórmula. En este próximo bloque la idea es, vamos a hacer dos despejes con curvas normales y posteriormente pasaremos a trabajar una curva un poquito diferente.